mucho y me animaría a hacer nuevas cosas, más rápido, más limpio y la podría yo vender mejor. Nos dieron armas para trabajar, para salir adelante. Quisiera poner un local aquí, en mi casa, un taller más amplio y de encuadernación. Esto va tan así, tan en serio que ya pude comprar mi impresora y la computadora para bajar, hacer diseños de libretas y compramos más pinturas, mucho más pinturas, compramos más pinceles. La verdad muy orgulloso de mi mamá porque pues ella es la que le ha echado ganas a ese proyecto. Antes se le dificultaba cortar hojas porque no tenía la máquina que corta las hojas finas. Ya tenía que hacerlo casi mano a mano, casi una por una. Poco a poco fue aprendiendo más bien a cómo hacer la dinámica de crear las libretas. Y la verdad sí, ha crecido mucho en ese ámbito. Muchas gracias porque el apoyo que nos dieron nos ha ayudado a tener esperanza, a crecer. Puedo apoyar un poquito más en la casa, en la escuela para los niños y he podido ampliar mi cocina, cambiar las láminas. Me siento orgullosa de que algo que haga yo con mis manos pueda ser redituable y tenga yo ingresos para mi casa. Entonces me emociona mucho y les agradezco. Queremos agradecerte a ti que nos miras por ese empujoncito que le diste a Susana, porque cuando tú eres generoso y donas para los proyectos que realiza Club 700 México, junto a Operación Bendición y sus organizaciones asociadas, eres parte de proyectos como este y muchos más. No quiero que te pierdas la oportunidad de experimentar la satisfacción de dar. Únete a mí y convierte tus pesos en esperanza como yo lo he hecho. Solamente escanea el código QR que aparece en tu pantalla, suscríbete y comienza a cambiar vidas con solo 200 pesos al mes. Tus donativos son deducibles de impuestos. Y bueno, ahora sí, José Manuel Zamacona Jr., queremos conocer un poquito más acerca de ti, los Yonix. De verdad que marcaron una era en la música en español. ¿Cómo fue para ti crecer entre todas esas luces y los conciertos enormes que han dado lugar en muchos lugares de habla hispana? Híjole, ¿qué te puedo decir? Pues me siento muy bendecido de haber nacido en esta cuna. Tuve un gran papá, un gran maestro, un gran amigo y bueno, me llevo muchísimas anécdotas de él. Y pues bueno, cuando a mí me toca nacer, pues ya los Johnny's ya era como tal los Johnny's. Pues no te creas, él era muy estricto y muy ordenado. Yo creo que esa fue parte de lo que lo llevó al éxito, duró tantos años. La disciplina, con su persona, con la música, en su carrera. Entonces eso trató de dármelo a mí también y conmigo era muy estricto también. Pienso que la misma disciplina, también el amor a lo que haces en la carrera, realmente tienes que ser paciente y bueno, Dios es el dueño de los tiempos. En este caso, pues yo tuve que estar 20 años acompañando a mi papá como guitarrista y segunda voz y hasta que se me llegó el momento para estar aquí. Yo creo que fue una preparación también emocional, primero para estar preparado también para algo de este tamaño. Qué hermoso, me imagino cada uno de esos momentos compartiendo junto con tu papá. Y como tú dices, tú naciste en la agrupación de los Yonix, ya siendo famosos, ya teniendo ese nombre, ese peso del nombre. Pero personalmente, ¿cuándo sientes que fue tu momento de éxito como artista? Bueno, yo grabé un tema en el 2006 con mi papá, que incluso bueno, es una larga historia porque la compañía disquera le iba a hacer un disco a mi papá después del tema que grabó de Pero te vas a arrepentir con Capaz. Entonces, pues se quería que se siguiera esa misma línea, porque ya había sido un trancazo con Capaz de la Sierra. Entonces le propusieron a mi papá grabar un disco también, pero de Tierra Caliente, que en ese tiempo salía la música de Tierra Caliente muy fuerte. Y ya pasó entonces en la presentación del disco de Capaz que le hicieron en Los Ángeles, en un lugar muy bonito, me invita Sergio a cantar.
y ahí estaban todas las partes de las compañías disqueras, estaba gente del medio. Entonces el dueño, Domingo Chávez de Disa, de Monterrey, eh, pues me escucha cantar y le dice, oye, ¿y por qué no incluimos a tu hijo en el disco? Y quedaba un tema, estaba un CD ahí en la mesa y decía, desde el día que te fuiste, la canción. Y digo, a mí me gustó, le gustó al ingeniero, le gustó a mi papá, se lo llevaron a Mingo. Dice, este es el tema, el primer sencillo, porque él era muy hábil para escoger los temas de sencillos, de corte. Claro, con toda la experiencia, el oído. Él dice, pero no puede salir con la voz de él porque pues el disco prácticamente es de Zamacón, o sea, de mi papá, de los Jonets, y pues él es como un invitado especial. Dice, entonces me ocurre que él haga dueto o sea, la dueto tú con él. Y la cantó, o sea, mi papá, yo con mi papá. Y fue el primer sencillo, ¡pum! Claro. Ahí viene. Y empecé ya como que a incorporarme, ya me pedía la gente, ya tenía un tema que me identificaba. Entonces eso me ayudó a seguir dentro de los Jonits. Pero para tu papá hubo un antes y un después de conocer a Jesús, a nuestro Señor Jesucristo. Fue un cambio que tú pudiste notar. ¿Cómo fue que les dio la noticia? ¿Cómo fue que llegó un día? ¿Saben qué, hijos? Vamos a seguir a Jesús. ¿Cómo? Bueno, mira, la primera que se convirtió fue mi mami. Okay. Ella en el 2000, para ser exacto, recibió al Señor y siempre nos insistía, quiero que vayan a la iglesia, vaya, por favor, a veces por hacerle caso yo. Y mi papá, pues digo, también por darle gusto, iba, pero como que no se convencía mucho que digamos. Hasta más o menos en el 2010, cuando tuvimos digo ahí, una circunstancia, ¿no? Como paranormal, por decirlo así, que nos llevó a voltear los ojos al Señor. Entonces eso fue así bastante especial y fue cuando él empezó a ir. Pero primero fue mi mami, después fue mi esposa, después fui yo y al último mi papá. Precisamente tu encuentro, a diferencia de tu mamá, tu encuentro con Jesús fue un poco más sobrenatural. Sí. Un enemigo invisible los atormentaba a él y a su esposa, hasta que algo sucedió. ¿Qué fue? Al volver de la pausa, José Manuel Zamacona Jr. nos lo cuenta, pero antes, danos la oportunidad de orar por ti. Solamente escanea el código QR que está apareciendo en tu pantalla porque queremos orar específicamente por esa petición de oración. No me cambies, enseguida volvemos. Me tocó una liberación, pues sí, o sea, hablaba como que otra persona, un espíritu, no sé qué, y se retorcía. A mí me tocó presenciarlo. Entonces, por meterme en ese terreno prácticamente del enemigo, que si uno lo reprende, pues empezó a molestarme. Antes que leer la Biblia comenzaste a investigar de demonios y todo este tipo de cosas. ¿Qué comenzó a suceder? Ya estamos de vuelta en Vive Más con el vocalista de los Jonix, José Manuel Zamacona Jr. Y bueno, José Manuel, antes de la pausa nos contabas que tu encuentro con Jesús fue de una manera un poco sobrenatural. ¿Qué es lo que pasaba dentro de ese mundo espiritual que te tocó vivir justo al inicio? Bueno, la iglesia donde empecé a asistir. Por tu mamá, ¿no? Por mi mamá. Me tocó una liberación, pero una liberación no como tal, o sea, que me hayan llevado a mí a una liberación, sino que se manifestó una persona dentro de un culto que había, por la presencia de Dios. Pues sí, o sea, hablaba como que otra persona, un espíritu, no sé qué, que empezaba a maldecir la iglesia y a Cristo, y bueno, entonces a mí me tocó presenciarlo. Y yo nunca había visto eso en mi vida. ¿Tú habías asistido al servicio ese día como cualquier como otro día normal? Como invitado. Entonces, pues fue bastante impactante para mí. Dije, bueno, ya sabía quién era Jesucristo, desde niño pues te inculcan. Entonces, pues, en ese momento te preguntas, oye, ¿y yo qué tendré? ¿O qué onda? ¿Quién es? O sea, Cristo como tal, ¿por qué le tiene tanto miedo a ese nombre? Cuando se lo mencionaban y la sangre de Cristo, y se retorcía. Pero como yo vi eso,
O sea, a mí me empezó a llamar la atención como que los libros de la universidad, antes sin haber estudiado, por ejemplo, los devocionales, la Biblia. Sí, porque estabas nuevecito en la fe. Sí, o sea, De hecho, tú ibas de invitado. sí, pues no sabía nada. Ujú. ¿De dónde salió el Padre Nuestro? Era tanta no sé, mi Tu necesidad de curiosidad aprender. también. Entonces, por meterme en ese terreno prácticamente del enemigo, que el Señor lo reprende, pues empezó a molestarme. Y entonces tú comenzaste a meterte más en los temas espirituales antes que leer la Biblia. Antes que leer la Biblia. Antes que leer la Biblia Sí. comenzaste a investigar de demonios y todo este tipo de cosas. ¿Qué comenzó a suceder? No, pues no podía dormir y sentía que me espantaba, ¿no? O sea, porque me estaba metiendo en un terreno complicado. Pero yo, quizás por mi ignorancia, por decirlo así, pues me metí sin querer. Pero bueno, fue la forma, yo creo que el Señor utilizó para que yo lo regresara a ver o creyera que realmente existe eso. Ujú. Si no, no hubiera creído. ¿Recuerdas algún momento en especial en donde hayas invitado a Jesús a entrar en tu corazón? Sí, claro. Bueno, lo hice muchas veces, pero hay una muy especial. En un viaje que tuvimos en una gira en Estados Unidos, hicimos un viaje así bastante largo, como de 16 horas. Pero a mí me dolía tanto la cabeza que yo dije, yo no creo que voy a aguantar. Y me tomaba pastillas y no se me quitaba. Y llegué al lugar y sí, abajo del escenario, fíjate, así me hinqué. Le dije, ¿sabes qué? Le digo, necesito que me ayudes. Le dije, solamente tú. Le dije, quítame, o sea, quítame esto. Y sí, vomité. Y desde ese momento empezó a cambiar así muchas cosas. Empecé como que a regresar a la normalidad, ya no me dolía la cabeza. O sea, cuando ya le pedí su ayuda, o sea, necesito, si no me ayuda, o sea, me voy a morir. Bueno, la Biblia nos enseña que la sangre de Jesús derramada en la cruz tiene poder. Al regresar de la pausa queremos escuchar lo que la esposa de nuestro invitado tiene que decir al respecto. Así es que no te muevas de ahí, enseguida regresamos.